Bienvenidos a Rindiendo Cuentas, nuestro programa número 282, un programa que lo estamos haciendo en el marco de un parque hermosísimo. Me gustaría que los camarógrafos pues dieran imágenes de este espectacular parque, el Parque Arqueológico San Felipe el Fuerte, un parque lleno, de vegetación, pero también donde tenemos los vestigios de la antigua ciudad de San Felipe de 1812. Un poco para que nuestros televidentes, quienes nos escuchan también por radio, pues conozcan, aquí estuvo el San Felipe de 1812, que fue devastado el 26 de marzo de ese año por un terremoto. Y luego 3 días después del terremoto, vino un deslave y terminó de llevar a cabo, una situación catastrófica para la población de aquel momento. Un lugar cargado de profunda historia, un lugar que hemos venido rehabilitando desde hace años. Le recomiendo a toda persona que visite a San Felipe, bien sea de nuestro estado o foráneo, que tiene que venir a este parque lleno, de una vegetación espectacular, de una energía espectacular, de cómo era realmente nuestro San Felipe, hace 200 años atrás. Y aquí, como lo dije, están los vestigios. Exactamente en este espacio son los vestigios de la antigua Catedral de San Felipe. Están las calles empedradas, todos los elementos que se han preservado. Muy cerquita de aquí tenemos también la pila bautismal de aquel momento, de hace 200 años. Es decir, es un parque, el primer parque arqueológico de nuestro país y que, venimos trabajándolo, conservando en un trabajo en conjunto de el Instituto Nacional de Parques y la Gobernación del Estado de Yaracuy. Fue muy visitado durante los días de Semana Santa y sobre todo, pues también es visitado para venir a recrearse en familia, para que las parejas vengan para acá, para este lugar bien acogedor, un lugar muy hermoso y sobre todo que nos llena de mucha energía positiva. Dentro de este marco, queremos hacer nuestro programa, sobre todo para transmitir a Venezuela, para transmitirle al Yaracuy, que efectivamente pues tenemos muchísimas cosas hermosas para sentirnos muy bien, independientemente pues de la coyuntura que estemos viviendo, la cual sabemos que el mes de abril, de los primeros de abril, se desató una situación profundamente lamentable por parte pues de sectores de la ultraderecha venezolana. Y debo decirlo de la ultraderecha porque no son todos los sectores de la oposición. Yo asumo mi responsabilidad en lo que voy a decir. La gran mayoría de la oposición no está de acuerdo con la violencia, no está de acuerdo con el terrorismo. Y a esos hombres y mujeres que realmente se desmarcan de esas posiciones, nosotros desde aquí queremos reconocerle, felicitarle, porque en una democracia plena como la que existe en Venezuela, existe la diversidad de pensamiento, pero tienen que existir los mecanismos adecuados para dilucidar nuestras diferencias. No puede ser actos terroristas, no puede ser actos que vayan en contra de los bienes públicos, actos que vayan en contra de los bienes privados, de cómo se han destruido, se han quemado, se han atentado contra inclusive bienes tan importantes como escuelas, hospitales, CDI, consultorios populares. Y lo que hemos visto en estos últimos días, que una situación muy grave, porque lamentablemente ese sector muy pequeño y que la oposición tiene una gran responsabilidad para desmarcarlos, ponerlos a un lado. Con violencia, con terrorismo no se construye nada. El odio no deja absolutamente nada que permita sacar adelante a un país que hoy tenemos profundas dificultades, donde la situación económica, producto de la caída de los precios del petróleo, producto del bloqueo económico que tenemos, nos ha colocado
en profunda dificultad para accesar al tema alimentario, al tema de los medicamentos, de distintos insumos, pero un país se construye en unidad. Un país se construye en la diversidad de pensamientos, respetándonos. Y eso es lo más importante. Fíjense que los últimos días no solo ha sido el destrozo, como podemos ir o hemos ido viendo en los videos que se están mostrando en este programa. Destrozos de bienes, destrozos de una ambulancia, el ataque a un hospital, como el caso del hospital materno infantil del Valle en Caracas, no importando que ahí tuviéramos parturientas, mujeres, niños recién nacidos, tuvieron que ser evacuados. Y lo peor aún, que bueno, después vemos toda una guerra de mentiras de tratar de decir de que bueno, que fue actos por parte del propio gobierno, y tratan inclusive de manejar y de satanizar los colectivos. Es el mismo formato del año 2002. Yo le pido a los que en este momento, independientemente de su posición política, sean chavistas, sean independientes, sean de oposición, busquen los acontecimientos del año 2002, el mismo formato. En aquel momento satanizaron los círculos bolivarianos, que los círculos bolivarianos tenían armas, que los círculos bolivarianos traficaban con droga. Recuerden los acontecimientos del 11 de abril del año 2002 en Puente Llaguno. Salieron las imágenes, ahí están, decían, los círculos bolivarianos asesinando al pueblo. Y resulta que al final la verdad fue esa ultraderecha extremadamente violenta, ese sector de oposición apátrida que lamentablemente se arrodilla a los intereses del imperio norteamericano, que no le interesa para nada el bienestar de Venezuela. Lo único que le interesa es su riqueza, ponerle la mano a los grandes yacimientos de petróleo, que somos la primera reserva del mundo, ponerle la mano ahorita a las reservas que se están ya certificando de oro que tenemos en el mundo entero. Ese es el único interés. Nunca se preocuparon por Venezuela, sino el comandante Chávez, cuando llegó en el año 98, no hubiese conseguido una Venezuela con el 80% de pobreza, y que progresivamente hemos venido teniendo logros extraordinarios. ¿Que en este momento estamos en dificultad? Sí, ya lo expliqué. Razón fundamental, nuestros ingresos. Tenemos un modelo económico que depende de la renta petrolera y tenemos que transformarlo. Y la única manera es unidos. Todos los venezolanos que queremos a Venezuela, que vivimos en Venezuela, no que estamos acá un tiempito, pero nuestros hijos y nuestra familia la tenemos afuera, y mientras tanto aquí asusamos y estimulamos para que se lleven a cabo actos vandálicos, terroristas y lo que es peor, criminales. Van más de 20 venezolanos, venezolanas asesinados, con toda una campaña de psicoterror, con toda una campaña para tratar de hacer ver en el mundo entero, bueno, que son que si los colectivos, que es el uso desproporcionado de la fuerza. Mentira. Yo le invito pues a nuestro pueblo que hoy más que nunca le hagamos frente a eso. Si usted es de oposición, si usted es independiente, si usted es chavista, y si usted quiere a Venezuela, quiere a su familia, digámosles no al terrorismo, digámosles no a la violencia, porque absolutamente nada va a dejar en positivo y en progreso para nuestro país. Ese llamado pues queremos hacerlo pues a todos, porque creemos que es obligante en este momento. Mientras tanto, bueno, destruyen, hay otros que decidimos construir y avanzar con nuestro pueblo, con el sector empresarial honesto que quiere trabajar con nosotros, con los consejos comunales, con el poder popular, con nuestros aliados internacionales, en fin, con los que de una u otra manera tenemos una posición constructivista para nuestro país y para nuestro estado. Yo quiero también hacer referencia
como en el estado de Yaracuy, bueno, hemos tenido, gracias a Dios, ha reinado la paz. Sin embargo, una pequeña minoría, y debo decirlo acá, no voy a nombrar a nadie, pero voy a decirlo acá, gracias a que aquí hay sectores de oposición responsables, nos han advertido de quiénes son esas pequeñas minorías que han venido, bueno, llevando a cabo actos violentos. Ahí tenemos un micro, bueno, de la última actividad que tuvieron ellos el 22 de abril, donde, bueno, ahí se ven todas las malas intenciones, encapuchados, lanzándole explosivos a la policía, armando barricadas, agarrando piedras, objetos contundentes, no solamente para en contra de los bienes públicos, sino también los bienes privados. Pero son tan irresponsables que imagínense, salen a decir algunos, no, esos son infiltrados que colocó allí el gobierno bolivariano. Sean serios, sean responsables, sean valientes, asuman. Ese no es el método para hacer política. La política tiene que hacerse en grande, de manera constructiva. Ojalá se sumaran ustedes, esos que llenan de basura la ciudad, se sumaran de manera voluntaria con las cuadrillas de Yaracuy Bonito, que tenemos más de 1000 hombres y mujeres limpiando nuestro estado de Yaracuy, y lo decimos porque así lo dice todo el mundo. Es uno de los estados más hermosos de Venezuela, así como este parque hermosísimo que tenemos acá. Y no vamos a permitir que llenen a Yaracuy de violencia, no lo vamos a permitir. Por eso hemos emitido también un decreto, el decreto 3914, un decreto que en estos días pues salió en un medio impreso preguntándole a la población que si estaban de acuerdo con el decreto. ¿Qué contempla este decreto? Bueno, el decreto contempla que el que se encapuche, el que se ponga una máscara, el que se oculte el rostro en una manifestación que debería ser pacífica, automáticamente debe ser detenido por la policía. Aquel que vaya a colocar barricadas, a dañar los bienes públicos o privados, debe ser detenido por la policía o por los organismos de seguridad del Estado. Es de cumplimiento en todo lo largo y ancho del estado de Yaracuy. Es un decreto que, de acuerdo a las facultades como gobernador, bueno, lo emitimos. Y ha dado sus resultados. 13 personas detenidas. Debo decirlo acá con el dolor en mi alma, de los cuales 6 menores de edad, que cuando se les preguntaba, bueno, ni sabían, sino que los mandaron, que los engañaron, algunos le pagaron. Lamentablemente esos 6 menores de edad, bueno, quedaron bajo presentación. Y otros, que adicionalmente otros 7, están también en proceso. Jóvenes también, muy jóvenes, 18, 20 años. No, yo le envío un mensaje especial a la juventud. La juventud tiene que ser irreverente. La juventud es fogosa, pero no puede ser una juventud para dañar, para asesinar, para sembrar odio. No, la mejor forma para construir es en base al amor, independientemente de cualquier diferencia que podamos tener y llevar a cabo. Y también quiero compartir con ustedes, porque he estado corriendo por allí un audio que me parece que es bien interesante. Sobre todo ese audio se lo quiero enviar de manera muy especial a aquellos que no tienen idea de cómo gobernó la oposición aquí en Venezuela desde el 98 para atrás, cómo accionaba en contra de los dirigentes, de los estudiantes, de los profesores, de los sindicalistas, de los obreros, cómo gobernó esa oposición. Esa sí era una verdadera dictadura, no respetaban los derechos humanos. Y como dicen los abogados que ven, por allá está el doctor Mujica, saludos al alcalde José Mujica que está por acá, bienvenido alcalde, también nuestro alcalde Joel Pérez, bienvenido, la alcaldesa Nelvi Galíndez, bueno, y a todos los presentes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo es que dicen los abogados? A confesión de parte, relevo de pruebas. Voy a dejar con ustedes
un pequeño micro, que más que micro es un audio de lo que supuestamente denominaban el padre de la democracia. Veamos cuál era la democracia que existía desde el comandante Hugo Chávez hacia atrás. Esa democracia que nos dejó el 80% de pobreza en el país. Firme y decidida. Se infiltraron unos oficiales retirados y un grupo de civiles en el batallón Freites de Barcelona. Y allí la mayoría quedaron tendidos y otros están en la cárcel. Porque quien se introduzca en un cuartel en Venezuela no será recibido con serpentinas y confeti, sino con plomo. Están detenidos en el país alrededor de mis dirigentes del Partido Comunista y del MIR. Quiero ser categórico al decir que cualquiera que sea la presión que trate de ejercerse sobre nosotros, los estudiantes que están presos por haber ido a asaltar un cuartel seguirán presos. Que los profesores universitarios que han venido utilizando sus cátedras y sus decanatos para convertir a las universidades en reducto y vanguardia del fidelo comunista van a seguir presos. Que los líderes sindicales milico-comunistas que estaban situados en puestos clave dentro de servicios públicos y que están presos, van a continuar presos. ¿Se ha pensado que se me pueda pedir la renuncia? Yo soy un presidente que ni renuncia ni lo renuncian. Bueno, ahí está pues. Más de 1000 dirigentes detenidos simplemente porque, bueno, pensaban distinto a las acciones de traición, porque fueron acciones de traición de ese gobierno, a los postulados de aquel 23 de enero, donde, bueno, el pueblo, una vez de la dictadura de Pérez Jiménez, se generó una expectativa. Y esto llegaron y la traicionaron a través del pacto de Punto Fijo. Ahí veíamos. Plomo. Así una consigna. Disparen primero y averigüen después. Esos son los hijos, los que están allí hoy en día actuando de este dictador que veíamos allí. De ese terrorista que no le importó para nada absolutamente violentar todos los derechos humanos que pudieran existir. Para aquel entonces, pues, indudablemente aplaudido por el gobierno de los Estados Unidos. Porque mientras tanto no te metas con los intereses gringos, bueno, entonces, qué buen presidente. Como aquel, ¿recuerdan al presidente ese que se la pasaba borracho? El Jaime Bochinche. Salió y le hicieron un trabajo por el New York Times, que uno de los mejores presidentes, porque fue para allá, firmó unos documentos, que resulta que los documentos que firmó implicaba que quintuplicó la deuda, y después llegó y dijeron, no, es que me engañaron, producto de que lo emborracharon primero, pues. Así era. ¿Cuál es el pecado de nosotros? Simplemente decidir estar en función a los intereses del pueblo, la soberanía, la independencia, la paz. Y esa independencia y esa paz para nosotros fue la inspiración para el pueblo de Yaracuy, para que recientemente, bueno, se volcara a la calle de manera extraordinaria. Ahí tenemos imágenes de cómo miles de yaracuyanos, de yaracuyanas, bueno, salieron a colmar las calles. Por ahí algunos colocan en los medios, no, que los trajeron obligados,
que le pagan, que esos son puros enchufados. Bueno, tenemos que decir que en la revolución todo el pueblo de Venezuela está enchufado, porque todo el mundo puede montarse en un bus Yaracuy completamente gratuito. Todo el mundo puede ir en un CDI completamente gratuito. Todo el mundo que necesite de una operación puede ir a Pueblo Sano completamente gratuito. Usted puede ir a una universidad completamente gratuito. Somos el quinto país del mundo entero. Ahí está, mire, el pueblo enchufado. ¿Enchufado en qué? En que cuenta con una verdadera democracia, con un gobierno, con políticas públicas para todos y para todas, sin exclusión. Sin exclusión. Porque, insisto, en Yaracuy a nadie se le pide carnet político. Cuando usted va a un CDI o a un CRI, tampoco le piden carnet político. Aquí están presentes. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestras mujeres patriotas que le hacen la comida a nuestros niños día a día, servidores públicas que están acá con todo el amor del mundo. Yo los llamo las cocineras de la patria. Bienvenidas, compañeras que están acá. ¿Será que a un niño o a una niña, que estas mujeres con todo el amor del mundo, que a veces las desprecian, ¿no? Y llegan y les dan calificativo, le dicen enchufada? ¿Será que ustedes allí hacen esa comida desde muy temprano, que lo sé, todo el esfuerzo que hacen, en la dificultad que tenemos hoy en día, pero que garantizan el programa de alimentación escolar? ¿Será que ustedes llegan y dicen, no, a este niño que no es chavista no le vamos a dar comida? No, vale. A nosotros no nos asiste ese odio, a nosotros nos asiste el amor. Y yo le digo acá a todos mis hermanos y hermanas de Yaracuy, y lo saben, el que necesite de alguno de nosotros siempre tendrá la mano, porque nosotros gobernamos para todos y para todas. No excluimos a nadie. En cada una de las cosas hermosas que estamos llevando a cabo. Y ese tiene que ser lo que tiene que privar. Basta ya, no nos hagamos eco. Yo le digo a los compañeros de la Fuerza Revolucionaria, de todos los partidos, del Gran Polo Patriótico, de los movimientos sociales, de las comunas, de los consejos comunales. Mire, indudablemente que tenemos que estar preparados, porque han venido realizando acciones criminales como las que veíamos anteriormente. Pero seamos nosotros ejemplo. El odio con odio, bueno, trae el desencadenante más terrible que puede haber. Nosotros somos instrumento de amor, esa es la revolución. Y ¿saben por qué? Inclusive lo voy a decir. Aquel que se llame cristiano, en esencia tiene que ser revolucionario, porque eso fue Cristo. Luchar por los más necesitados, luchar contra un modelo opresor. Cristo, pudiéramos decir que en esta era cristiana es el primer antiimperialista, porque luchó contra el imperio romano de aquel momento y entregó su vida por nosotros. Y así lo hizo Bolívar, de la misma manera, contra el imperio español. Y le decimos desde aquí a nuestros hermanos colombianos, panameños, bolivianos, Perú y ecuatorianos, algunos con agrado lo reciben, pero ustedes tienen patria gracias a nuestro libertador Simón Bolívar y a los hombres y mujeres que quedaron sembrados en los campos de batalla. Más de la mitad de Venezuela, en aquel momento de la población venezolana, quedó sembrada en los campos de batalla. Y eso no lo queremos. Pero si, bueno, tuviéramos que llegar y también tener que ir por alguna vía de tomar las armas para defender la patria, lo haremos. Pero evitemos. Vamos, hermanos, hermanas de Yaracuy y de Venezuela, aislemos a los terroristas. Busquemos los mecanismos de entendimiento para que sigamos construyendo nuestra patria, para que sigamos construyendo este Yaracuy, como lo hemos denominado, tierra de unión y trabajo. Vamos a un corte y continuamos posteriormente con Rindiendo Cuentas.